Pero ¿cómo están? Y esta vez, como se van a dar cuenta, pues el día de hoy vamos a estar jugando Airline Commander, en el cual hemos subido de nivel 16, y todo esto para que podamos tener nuevas licencias y nuevos contratos. Detrás de cámaras hemos hecho 12, en los cuales ya hemos hecho algunas cosas, unos muy largos por cierto, pero el día de hoy ya tenemos abiertas nuevas licencias en las cuales vamos a poder hacer. Y chequense, ya vamos a la mitad para poder conseguir un nuevo rango, en el cual pues vamos a subir otros 4 niveles más, o sea que cuando estemos en el nivel 20 vamos a poder tener un nuevo rango. Pero el día de hoy ocupamos hacer primero pues todas estas licencias para poder desbloquear todos los contratos nuevos que podamos y así tener cosas más abiertas. El día de hoy va a ser pues error en el aterrizaje con equilibrio aéreo. Pasa, no sé de qué se trate, espera bien y que lo podamos hacer a la primera. Así que quédense para ver más. Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar, en el cual dice: afronta un error complejo de tren de aterrizaje, o sea, como que va a fallar algo a la hora de aterrizar sin tren de aterrizaje con una transferencia de combustible. O sea que va a estar buena la... Vamos haciendo las sugerencias del señor que nos da las sugerencias. Estamos ahorita a 3800 de altura, y en el cual poco a poco vamos a ir descendiendo, vamos a ir... Pues a la hora de que aterricemos yo pienso que se va a dificultar, ya que como dice el mismo juego, pues vamos a tener dificultades en el tren atascado, desequilibrio de combustible. Es necesario. El combustible era en la parte de aquí, y nada más no sé si a dónde tengamos que ir a tirar el combustible. Vamos a tirar esto, que es un... como para tirar el combustible, nada más que no... Ah, aquí es. Uy, se puso una alarma. Uy, que también se pone alarma. A ver, vamos a ir a tratar ahorita de aterrizar y de tratar de bajar el tren de aterrizaje. A ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos pide a la hora de tratar de aterrizar. Ya se hizo de día, no se volvió a poner de noche. Ya tenemos que bajar ahorita un poco más de velocidad a 1200 de... no velocidad, sino la altura. Ya la alarma está sonando por lo que tiramos de la parte de subsistemas, en el cual aquí está todo el control, yo pienso, de toda la gasolina y todo lo que tenemos aquí mismo. Ahorita vamos a tratar de bajar la velocidad y vamos a frenar un poco para tratar de ver qué pasa si no podemos aterrizar. Esa se parece a una misión que habíamos hecho anteriormente, nada más que como que tiene un poco más de dificultad, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahorita 200, vamos a bajar todavía más, a ver qué tal nos va. Ahí está. Al parecer sí se pudo bajar el tren de aterrizaje, aunque aún no veo las ruedas. Sí, está todo bien, así que vamos a subir la velocidad. Y ahorita pues a ver cómo nos va el aterrizaje. Vamos bien, nos sale que alarma no sé de qué. Si la velocidad está bien, la altura también está bien, o sea que todo estamos bien. Esperemos que nos la acepte así la misión, y si no, pues no sé qué diferencia tendría una de la otra. Pero pues vamos a ver qué tal nos va. Ya estamos a punto de aterrizar, estamos a 1. En el cual ya es muy cerca, y poco a poco vamos a tratar de que sea mejor el aterrizaje y que también sea lo más tranquilo posible para que no pase otra cosa. Ya nos estamos acercando a 1 de distancia, 1.9. Vamos a bajar ahora sí la velocidad. Recuerden que siempre hay que bajar lo menor posible de la velocidad para que el aterrizaje salga mejor. A veces sí, los retos diarios sí no se puede. Ay, que la canción que se nos va. Corre, corre, corre. Uy, tuve que hacer eso porque si no íbamos a tener un choque. Que la canción, creo que nomás tenemos una rueda. A ver cómo nos va. Uy, peligro de baja velocidad. Vamos a tratar de aterrizar, vamos a tratar de aterrizar. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Uy, parece una que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que nos había pasado algo parecido a esto y que lo tuvimos que repetir como 2 veces? Pues esta vez yo pienso que a la primera nos va a salir bien, pero vamos a ver qué tal. No teníamos una rueda, que eso es importante destacar. Y esta ya la hemos pasado, no estuvo tan difícil. Se supone que era como más compleja, más difícil, pero lo hemos podido lograr. Dificultad a la hora del aterrizaje, ya que nomás teníamos una rueda y la otra estaba mal, y en el cual chéquense lo que tenemos ahorita. Ya nos acaba de abrir la niebla muy densa,
Pero aparte también tenemos otra cosa más, que es el error en el tren de aterrizaje básico. Creo que eso es más como lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y niebla muy densa. Se parece mucho a lo que ya hemos hecho, pero no nos vamos a enfocar en eso para el siguiente video. Yo pienso que va a ser algo más como de... pues, creo que de eso no hemos tenido ningún video en el cual hayamos hecho un vuelo completo aquí. Y hay buenas cosas que podemos hacer en este juego. Ahora vamos a irnos al reto diario, en el cual vamos a darnos una vista de qué es lo que hay. Para el primero es de, creo que el que aterrice primero, que es .0338, es el primer lugar. Recuerden, jamás hemos ganado nada aquí, pero esperemos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, en el cual esta es la misión del día de hoy, en el cual dice aterriza lo más cerca posible de la barra resaltada. Para esto vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible del aterrizaje, o sea que ahorita vamos a subir a la máxima velocidad. Ya saben que en las misiones normales lo hacemos tranquilamente, pero en este vale mucho la pena qué tan distancia o qué tanto recorramos nosotros. Entonces ahorita vamos a hacer un frenado extremo, ahorita rápido lo que podamos. Ahorita va a empezar la pérdida de potencia y nos vamos a empezar a ir un poco, a lo mejor más abajo. Pero lo importante es, va rápido, rápido. Baja, baja, baja. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, no. Recuerdan, debemos de tocar el suelo antes de lo gris, porque si no, no lo cuenta como si nosotros hayamos chocado. Entonces lo que vamos a hacer es ir a máxima velocidad y después poder frenar para poder pasar esta parte, porque esto, si no nos como si fuera malo. También ahorita vamos a ajustar los flaps, ahí está, para ahorita tener una mejor, a lo que hacemos nos vaya mejor. Vamos ahorita a la velocidad máxima y ahorita vamos a también a empezar a bajar la velocidad a todo para tener ahorita poder bajar más bien el traje lo más pronto posible. Ahí está, vamos bien. 160, vamos a bajar un poco y ay, Dios mío, esto es lo que nos pasa cuando queremos hacerlo rápido. Ahorita vamos a tratar de hacerlo lo más lento posible y van a ver que ahora sí vamos a poder hacerlo. Ahora vamos a hacer como si fuera normal, aunque lo más seguro es que no salgamos en las tablas de posiciones de arriba, pero lo importante es que aterricemos. Vamos a bajar los flaps, vamos a irnos nosotros tranquilos, vamos a bajar la velocidad una vez para ya tener todo listo, todo preparado. Ahí está. Ahí está, yo pienso que con esto ya está bien. Y bajamos el tren de aterrizaje para poder hacer lo mejor posible. Chequense la velocidad en la que vamos. Voy a subirle, yo pienso que un poquito más de velocidad, porque si vamos muy lento. Y pues para que podamos acabar más rápido esta misión diaria, reto diario de Airline Commander. Ya saben que siempre nosotros nos podemos a jugar un poco de esto. Chequense yo cómo le haría y van a ver cómo nos va bien. Chequense, chequense. Ahí está, ahí está. Chéquense cómo nos ha ido, pero pues obviamente chéquense también bueno, más bien a qué distancia lo hemos hecho. Son 66.834,0. O sea que todo es algo bastante lejos a comparación de lo que estaba al principio, porque al principio era 0,0 no sé qué, entonces está algo diferente a comparación de lo que hemos hecho. Hemos quedado en el lugar 166. O sea que cada vez mejoramos en esto. Pero obviamente no quedamos en las partes de enfrente y de que no nos va pues para poder ganar esas tarjetas. Que esas tarjetas lo único que nos sirven es para que nosotros podamos acelerar cosas o que nos den más pues como boletos para nosotros poder hacer misiones detrás de cámaras, ¿verdad? Y todo esto nos va a venir bastante bien si quedáramos en los primeros lugares, pero no está nada mal en quedar en el lugar 100. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que estén entretenidos, que es lo más importante. Suscríbanse, dale, compartan y activen la campanita para ver más videos como este, en el cual el día de hoy nos lo hemos pasado muy bien, muy divertido con esta parte de... Ya habíamos hecho una parecida, pero se supone que esta era un poco más difícil y lo hemos hecho a la primera. En cuanto a los retos diarios, lo hicimos hasta la tercera. Pero recuerden, yo pienso que eso es lo que vamos a empezar a hacer, es hacerlo con tranquilidad y lo mejor posible para que nos vaya mejor, ¿verdad? Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao.